Buenos días, hermanos. Gloria a Dios que estamos de nuevo aquí en su casa. Le damos gracias al Señor. Hay un versículo muy bonito que dice: el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. ¿Se acuerdan? Mateo 24:35. Todo pasará, así que este virus va a pasar, ¿verdad? Y todo lo malo va a pasar. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, vamos a colocar el culto en la mano del Señor, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude y que nos bendiga y que bendiga este culto. Amén. Vamos a orar, un minutito de oración. Gracias, Padre Celestial, por este día, Padre amado. Gracias, oh Señor, porque estamos aquí en tu casa. Gracias porque nos has permitido reunir un día más y porque podemos venir a alabarte, a glorificarte, Señor Jesús, con gozo, con alegría y con libertad. Padre, en tus manos ponemos este culto. Rogamos, Dios mío, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y que permita, Señor Jesús, que podamos estar aquí en cuerpo presente, Señor Jesús, alabándote y bendiciendo tu santo nombre. Bendice cada una de las personas que estamos aquí, Señor, y también a los que nos oyen a través de las redes sociales. Permite, Padre, que tu bendición llegue a cada familia y que juntos, Padre, podamos alabarte con gozo y con alegría. Permite, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta nuestra mente, y que nos haga, Señor Jesús, restaurar, que nos haga corregir, que nos ayude, Señor Jesús, a instruirnos y que nos ayude, Señor, a ser justos, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por tanto amor y por tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque este virus va a pasar, porque tú tienes el control y porque tenemos la confianza y la tranquilidad, Señor, que tú nos estás cuidando y que tienes el control de todo. Gracias, Padre, por nuestra familia. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque aún nos podemos reunir, Señor Jesús. Gracias por cada una de nuestras iglesias que tú has permitido, Señor Jesús, que se sigan reuniendo. Padre, en toda la redondez de la tierra, hoy domingo se celebra tu día, Señor. Y rogamos, Dios mío, que tu bendición esté con cada hermano y con cada familia que escucha tu santo nombre. Gracias por tantas bendiciones, Padre. En tus manos nos ponemos, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es orar a Dios, ¿verdad? Sentimos una paz y una tranquilidad. ¿Sí les ha pasado que cuando estamos preocupados nos sentamos o nos arrodillamos o nos inclinamos, oramos y la paz tan hermosa que se siente, ¿verdad? Eso es lo que el mundo no puede entender hasta que conoce a Dios, ¿cierto? Una vez que conoce a Dios y ora, siente esa paz y esa alegría que solo Dios puede dar. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, bienvenidos a todos. Le damos la gracia al Señor porque estamos aquí en su casa. Liliani, se me fue... no, que se me fue tu nombre. Lucía. Tenía tiempo que no la veía. Liliani también, le damos la bienvenida y bueno, a cada uno de ustedes le damos gracias al Señor que estamos aquí. También a los que nos oyen a través de las redes sociales, le damos la bienvenida y le damos gracias al Señor porque pueden oír el mensaje de la palabra de Dios y es una bendición. Amén. Recordamos que debemos estar orando por cada una de nuestras iglesias. Las iglesias son del Señor, pero decimos nuestras iglesias porque así Dios lo ha permitido, que de nuestra iglesia madre se hayan abierto 2 puntos más. La iglesia Fuente de Vía, que está en Añaza, que se reúnen a las 6 de la tarde. Y nosotros aquí, Punto de Encuentro, que nos reunimos a las 12:30 los domingos. Los jueves también recordar a las 8 y punto de la tarde nos solemos también reunir aquí para estudiar la palabra del Señor y para orar y poner las cosas en las manos de Dios. Amén. Anuncios, pues la verdad que hay pocos al estar pues restringido, ¿no? Por el tema del COVID, pues anuncios hay pocos, pero sí recordamos de que nos reunimos los jueves y los domingos, en principio a las 12:15 de la mañana. El culto de la escuela dominical de momento está paralizado, pero pronto seguro que empezaremos a estudiar también la escuela dominical. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios que está en Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 17. Nos vamos poniendo en pie.
¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incursión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Con nosotros va a pasar nuestro pastor. Bueno, hemos leído un pasaje en el libro de Colosenses. Colosenses son los habitantes de Colosa. Colosa es una ciudad que hoy en día está casi, podríamos decir, algo olvidada. Pertenece a la zona de Turquía. Y Pablo, cuando escribió en aquel momento, había un grupo de 3 ciudades, con ella estaba unida la Odisea. Y es curioso porque es una carta que el apóstol Pablo habla a los de Colosa en un lugar donde el apóstol Pablo no había visitado nunca, ni fue a visitar. Pero se dice mucho que había una situación de herejía, posibles herejías que se estaban invadiendo y estaban introduciéndose en Colosa, y fue tan llamativo que le dieron aviso a Pablo: Pablo, esto está pasando en Colosa. Y Pablo, como era responsable como apóstol de las iglesias que se iban fundando, posiblemente esta iglesia se fundó cuando Pablo visitó Éfeso, los de Éfeso cristianos fundaron también la iglesia de Colosenses, ¿no? De los colosenses. Y Pablo escribe a esta iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que entiendan algo que describe este lugar. Esta zona de 3 ciudades importantes que estaban a los lados de un río. Colosa cubría como si fuese, dicen algunos, como una silla de caballo, para montar caballo, ¿no? El río en medio y ir por los 2 lados. Y Colosa tenía sus dificultades. No era una ciudad precisamente que fuese a presumir por mucha riqueza, pero estaba viviendo un momento donde se estaban cometiendo herejías en cuanto a la figura de Jesucristo. A poco que había fallecido, y aún así el apóstol Pablo tenía que recordar que Jesucristo era Dios, y hablaba de la personalidad. Y empezaban a entrar un montón de influencias que hacían que las cosas se fuesen diluyendo, y que lo que antes estaba bien claro, ahora parece que no estaba tan claro. Y yo me pregunto, ¿no es lo que está pasando hoy en nuestras iglesias? Hablaremos de eso más adelante, cómo nuestras iglesias están entrando un montón de influencia y aparecen grupos y denominaciones que intentan dar énfasis a una cosa y diluyen la otra. Y el Señor nos manda algo importante, que tenemos que estar en una iglesia que sea conforme a su voluntad, conforme a su palabra. No podemos estar en una iglesia que sí, que habla de Dios y predica de Dios. No. De hecho, ¿cuántas veces nos llegan información
por correo electrónico, por WhatsApp, por redes sociales, por Facebook, y a veces damos un me gusta en un vídeo que habla y que menciona algo de Dios, pero después no tiene nada que ver con Dios. Expresiones que a veces están hechas, o incluso grupos evangélicos, y hay que ser críticos cuando es así, que están haciendo las cosas fuera de lo que Dios quiere en su voluntad. Y hay que ser, dice la Escritura, astutos. Es decir, mansos, si es verdad, pero astutos. Es decir, revisa bien las cosas. No dejes caerte o cometer errores por ingenuidad. El cristiano no puede ser ingenuo. El cristiano tiene que estar dotado de la capacidad de decir, esto no es correcto, esto sí es correcto. Discernimiento espiritual. Saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero para eso solo hay una forma. Yo que sepa, no sé si ustedes recordarán aquella película Matrix, que se enchufaban al cuerpo tenía la capacidad del cerebro de almacenar, y de repente, si no sabías karate o no sabías idiomas, lo aprendías, te enchufabas, ¡pum!, ya los tenías. No somos así, tenemos que experimentarlo y hablarlo. Entonces no podemos defender o saber que está bien o que está mal solo porque creamos que está bien o que está mal, sino que tenemos que leer la palabra y tenemos que orar y pedir al Señor que nos dé discernimiento. Y hoy vamos a hablar algo al respecto, porque creo que nos tenemos que equipar como cristianos, y esto es para el mundo cristiano, para el pueblo cristiano. Tenemos que equiparnos como iglesia, como cristianos, de un diseño o de un ropaje diferente. Hoy el título que tenemos es, a ver si lo podemos ver, el vestido de la gracia cristiana. Vamos a hablar de vestido. Yo no soy mucho, hombre, me he puesto una camisa un poquito propio de la ciudad en la que estamos, no de La Laguna, ese toque de malva o podría ser rosa, ustedes interpretenlo como quieran. Pero yo no sé mucho de diseño, pero sí sé cuáles son las funciones básicas del vestido. Podríamos hablar incluso de cómo empezaron los primeros vestidos. Dice que los primeros vestidos con los egipcios, donde ponían túnica con ropajes muy sencillos para hombres y para mujeres por igual. Hombre, después aparece el siglo pasado Coco Chanel, que empieza a hacer cambios y modas y vestidos, blusas, camisas, pantalones, y empieza ya lo que más conocemos. Hasta en el ejército la vestimenta es sumamente importante, pero si pudiésemos definir cuáles son los aspectos de un vestido, y hablamos tanto para hombres, para mujeres, vamos a darle una aplicación. El primer fundamento que tiene la importancia son los vestidos, es la protección. Nos protege del frío y del calor. Hay algunos que con las corrientes que estamos teniendo aquí, estoy notando que ya están un poquito, sus vestidos están más complementarios, tienen algo más de algo que les abrigue. Los que están aquí en primera línea, creo que al final me van a salir, si ven que tienen frío, se pueden levantar y frotarse un poquito, que damos calor. Yo no, como yo me muevo y la tensión que me mantiene, pues creo que no me hace falta. El vestido nos sirve como protección, ¿se acuerdan? Saben perfectamente que cuando estamos en momentos de calor, ahí la protección tenemos que tenerla a veces con ropajes, con vestidos que sean muy sencillos, de tejidos de lino, de poco peso, de poco almacenaje de calor, que las temperaturas sean asimilables. Pero igual si estamos en invierno, chaquetas, chaquetones, lo que sea, bufandas, pañuelos. Hoy tengo a mis alumnos que cuando van al cole casi llevan unos pañuelos que son casi manta. Yo creo que es la manta de la abuelita, que se la traen y la abren y se tapan con la manta, y es tanto porque no podemos dejar las ventanas cerradas, tenemos que abrirlas, y las puertas también. Bueno, nos sirve como protección, pero también nos sirve para cubrirnos lo íntimo, aquello que no hacemos público, y es importante que cuidemos eso. Desde los niños muy chiquititos a mayores, yo les digo a mis alumnos que tenemos que ser cuidadosos con nuestra intimidad, y no solo en lo físico, hablo también en lo emocional. Hay una frase que dice que yo soy dueño de mis palabras, dueño de mis pensamientos, pero esclavo de mis palabras. Yo puedo pensar lo que quiera y ahí no entra nadie más, yo lo domino. Soy el dueño de lo que pienso, pero si lo digo ya soy esclavo de lo que he dicho y me condiciona y me condena en ocasiones por lo que digo. Y creo que es importante que la función que tiene el vestido en cuanto a cubrirnos de lo íntimo también hable no solo de nuestro aspecto físico, sino de todo lo que tiene que ver en general. Pero el vestido también tiene una función, también un rol social, porque nos sitúa un poco en que por los vestidos sabemos qué profesiones son en ocasiones, ¿no? Si vemos a alguien con una bata blanca, yo me pierdo un poco entre las batas blancas y las batas verdes en el hospital. No sé si es un enfermero, un médico o personal de limpieza. Bueno, ya el personal de limpieza sí lo vemos, ¿no? Pero los vestidos nos determinan. Estamos en un centro sanitario, ¿cómo solemos ir? Un peluquero, ¿cómo suele vestir? En muchos casos, ¿no? Colores oscuros. En las profesiones que haya, seguramente él solo determina. Pero también hablamos del vestido como un rol social en cuanto a la clase, una distinción. Hay gente que
que viste de una manera que solo por cómo viste uno, aunque después nos puede engañar, ¿no? Pero dice, esto es de alta clase, ¿no? Porque el que conoce más o menos, yo no sé de ustedes, pero los adolescentes no sé en vestidos cómo estarán. Yo sé que sí, en las marcas, ¿no? Pero cuando ven una marca y tiene un nombre raro, yo digo, ¿y eso? Dice, si eso vale 150 euros, 200 euros. Ah, vale. Después ves unos pantalones rotos y fenomenal, pero 300 euros. Unos tacones, que ayer yo vi a una chica paseando y no me suelo fijar en los tacones de nadie, pero en aquel sí, porque yo vi aquel tacón y dije, ese se va a partir, se va a partir, se va a partir. Y no se partió porque creo que ella iba de puntillas caminando. El tacón era un complemento en ese momento, porque digo, si pisa como debería pisar, parte ese tacón. Hay complementos, hay aspectos que están relacionados que nos distinguen y que nos marcan. Cuando vemos unas personas con ropas muy raídas, muy pobres, decimos, a lo mejor podemos etiquetar. Después nos podemos llevar sorpresa, sin duda. Un rol social. Pero también define un poco nuestra personalidad. ¿Cuántas veces el vestido define cómo somos? A mí seguro que me definiría, porque yo soy de tonos azules. Es decir, creo que la obsesión por... Voy intentando cambiar un poquito. Es verdad que tengo vetado el amarillo, no lo suelo tener en mi ropaje, no lo suelo tener, porque le incomoda a alguien que está muy cerca a mí, entonces yo evito que el amarillo esté ahí. Pero seguramente a todos nos gusta. Si estamos en un día alegre y vemos con ropas oscuras, pues igual nos sorprende. Define, hay gente que es así. Yo conozco adolescentes que si fuese por ello todo sería negro y se visten todo negro. Hay otros que se visten todo negro porque el negro adelgaza. Pues fenomenal, nos ponemos todo negro a ver si adelgaza. Sin embargo, hay otros que con su colorido define el estado de ánimo en el que estamos. Y eso es otro aspecto importante, nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad, cómo lo afrontamos. Pero aquí creo que hoy no nos vamos a detener de eso. No voy a hacer un análisis de eso, pero sí quiero que vean qué aplicación puede tener el vestido para el cristiano. Dice en el versículo, lo tenemos el texto delante, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el comienzo pleno. Todo lo que acompañe, tiene que haber de un cambio nuevo. Renacido, renacer. Renovado, volver a ser nuevo. Resucitado, volver a vivir. Reformatear. ¿Saben lo que es reformatear, no? Formatear un ordenador, pues ponerlo volver a revisarlo todo, pues reformatearlo. En realidad, el cristiano es la figura que representa lo que es volver a ser diseñado y planificado según la voluntad de Cristo, no según la nuestra. Vivíamos, dice en el texto, como un antiguo hombre, pero ahora, hombre o mujer, en términos el mismo, pero ahora somos una nueva criatura, renacidos en Cristo. Quiere decir que vamos a pensarlo como pensaría Él, como actuaría Él, como diría Él. Y también cómo nos viste Él. Fíjense que la pregunta podría decir, ¿cómo debe ser nuestro vestido? Fíjense en el versículo 9 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre. Es decir, tenemos que ser conscientes de lo importante que significa no seguir como antes lo hacíamos. Y tenemos que, dice la Escritura, despojarnos del viejo hombre. De cómo éramos antes. Ese vestido nos lo quitamos. Y ahora asumimos y nos ponemos el nuevo vestido, revestido. Volverte a vestir, pero con algo nuevo. Y dice, y continúa el versículo diciendo, y revestidos del nuevo, versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No quiere decir que tú te vistas y estamos usando una metáfora, de la vida del cristiano sea un nuevo vestido y digo, vale, me lo pongo, ya está todo controlado. No, tiene que haber un experimento, un proceso, donde vamos adquiriendo cosas. Es curioso que en el versículo que hemos leído, y que vamos a leer a continuación, y quiero que se centren en este versículo, que es donde vamos a hacer un análisis del texto, dice, versículo 12, vestidos pues, y ahí nos va a decir cómo tiene que ser nuestro vestido, perdón que esté quitando y poniéndome la gafa, pero estoy luchando con eso también, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Saben que esa frase de escogidos de Dios, santos y amados, era propia del pueblo judío? Todo judío desde que nacía sabía que eran un pueblo escogido, amado y seleccionado por Dios. Y esa
3 frases perlas, esas 3 perlas, era un distintivo de la marca judío. ¿Ves? La marca España, la marca Israel, pero del pueblo judío. Y resulta que aquí el apóstol Pablo a cristianos y a judíos les habla y les dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. El que es judío en ese momento diría: ¿está hablando de los judíos? ¿Y cómo va a usar esa expresión con los que están delante que no son judíos? Pablo abre la cobertura, ya no es a los judíos, sino a todos. En este caso hablan los de Colosa, eran los gentiles. La población mayoritaria eran gentiles, no eran judíos. Y entonces les habla a ellos y les dice cómo tiene que ser, que somos escogidos de Dios, santos y amados. Y ahí viene la primera distinción. La segunda distinción de este pasaje es que habla continuamente de lo que significa las relaciones personales. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con nuestras relaciones personales, cómo nos relacionamos unos con otros. Y ahí es donde es importante, porque si decimos que el vestido tiene como complemento la protección, también habla del rol social y de lo que podamos transmitir con nuestra personalidad. La personalidad cristiana tiene que ver reflejada en su vestido, pero no hablamos ahora de la parte física, esto es una metáfora del vestido del cristiano. Y vamos a ver cuáles son los componentes, los hilos, las costuras, el diseño, el complemento que tiene nuestro vestido como cristiano. Y quiero que se queden con esa imagen. ¿Cómo debe ser? Y ahí viene la pregunta, nuestro vestido. Versículo 12, nos centramos nuevamente y dice: de entrañable misericordia. La palabra misericordia está compuesta por miseria y por cordia, corazón y miseria. Quiere decir, la persona que actúa en misericordia es la persona que su corazón está atendiendo a aquel que lo necesita, que en miseria, que vive en miseria, que tiene necesidades. Y cuando nuestro corazón se vuelca en aquellos que están necesitados, estamos actuando en misericordia. Y uno podría decir que el mundo antiguo en aquel momento, escúchenme bien, entraba en una situación de muchas necesidades. Los animales se maltrataban. Podías golpear a un animal. Podías vender a un esclavo, tratar al ser humano de cualquier manera. Podías incluso dañar o ofender a tu esposa, a las mujeres, porque no había un reconocimiento. Aquellos que estaban enfermos terminaban muriendo, no se les buscaba preocupación. Y si tenías una deficiencia, o eras minusválido o carecías de una dificultad, hoy que lo llamamos de otra diversidad funcional, se dice hoy, ¿no? Pues si tenías todo este tipo de cosas, desaparecía. Aquellos que hemos estudiado cómo ha sido la educación especial a lo largo de la historia, hemos visto que todas las personas que tenían esas carencias fueron rechazadas, maltratadas, abandonadas, y en muchos casos, a lo que ocurriese, y en muchos y en los peores, eran muertos porque tenían esas dificultades. Y hoy vemos que no puede ser así. Y el Señor Jesús ya lo hizo cuando estuvo entre nosotros, cómo atendía a los ciegos, a los que tenían enfermedades, a aquellos que tenían carencias y dificultades y necesidades de alimentos físicos. ¿Qué está haciendo este Evangelio? Nos llama a que el ropaje cristiano tiene que tener un componente de misericordia. Aquí viene una clave, el cristianismo, y escúchenlo, no nos quedamos cortos, el cristianismo trajo misericordia al mundo. ¿Por qué? Porque con el cristianismo se empezaron a cuidar a los enfermos. El apóstol nos decía que tienes que cuidar a las viudas, a las abandonadas, cubrirlas con necesidades. Aquellas mujeres que eran maltratadas y mal reconocidas como por prostitución, como fueron tratadas hasta con Jesús, que les dio el lugar a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Como los ciegos eran atendidos y cubiertos, pero también se les preocupaba cómo solucionarlo. Cómo se les dio un respeto y un reconocimiento de igualdad. Dice, en esta cobertura cristiana ya no existe hombres y mujeres, ya no existen judíos y no judíos, griegos. No, ya no existen diferencias. Somos uno ante el Señor. Y el Señor habla de misericordia ahí. Por eso creo que como cristianos tenemos que ser conscientes de lo importante que dice el Señor, que tenemos que estar vestidos de misericordia. No podemos ser cristianos si no actuamos con la misma misericordia que nuestro Señor nos dejó como ejemplo. Cuando tenemos a personas necesitadas tenemos que atenderlas. A veces la atención no tiene necesariamente que llevármelo a mi casa a esa persona con carácter, porque yo no le puedo hacer la atención. Siempre recuerdo y cito el pasaje del buen samaritano, como dijo, tenía una necesidad. Pues el buen samaritano, ¿qué hizo? Llevó a un lugar donde hospedar a aquel que lo necesitaba, dio dinero, lo prepararon, lo cuidaron hasta que él volviese. No necesariamente tiene que ser
que sea nuestra preocupación. Cuando esta iglesia actúa en obra social, estamos entendiendo que hay veces que hay mucha gente que no conoce dónde puede recurrir. Hoy tenemos muchos avances considerables en lo social y somos llamados también a que preguntemos, ¿y dónde? Y hay veces que nos preguntan y nos dicen, ¿y yo puedo resolver esto? Sí, esto se resuelve así. ¿Ah, sí? Yo no lo sabía. Y a veces es tan fácil como colaborar. En otras ocasiones es dar alimento. Y estamos en ese empeño de ofrecer alimento a aquellos que lo necesitan en la medida de nuestras posibilidades. Pero continúa el versículo. Nuestro vestido no solo tiene que tener misericordia, de entrañable misericordia, sino tiene que ser de benignidad. Dicho de otra manera, tiene que ser un vestido que tenga como esencia la amabilidad. Raíz del amor, pero que viene a decir es la virtud de la persona. Fíjese qué diferencia. La virtud de la persona para la que el bien del prójimo es tan deseable como el suyo propio. ¿Ven la diferencia? Una persona amable es que cuando algo le viene bien al otro, me viene bien a bien. Hay ejemplos en la Biblia en los que se reflejan. ¿Se acuerdan Isaac? Isaac dice que Jacob heredó esa visión de su padre, ¿no? Hacían pozos. En un momento de desierto se perforaba la tierra como se podía y se hacían pozos. ¿Y qué se hacían con esos pozos? Dice que Isaac, después de haber hecho los pozos, se los regalaba a los que estaban alrededor y pedían de esos pozos. Prefería no generar un problema ni una discusión con eso. Y como acto de bondad, de benignidad, de amabilidad, le cedía el pozo que había construido. Y así lo hizo con mucho. Génesis 26 nos podría hablar de eso. Pero el Señor Jesús también habla de amabilidad cuando dice, mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. O cuando se mostró amable, ¿se acuerdan ustedes con la mujer pecadora que vino a ungir sus pies? ¿Cómo actuó en misericordia? En una bondad amable. Supo ser consciente de la situación que tenía. Otro aspecto de nuestro tejido, como vestido cristiano de gracia, es la humildad. Dice a continuación, también de humildad. La humildad es elevada a una categoría de virtud con el cristianismo. Y está basado en dos lados. Por un lado, el lado divino, donde todos somos criaturas de Dios y ante el Dios creador nos sentimos humildes. Nos sentimos humillados. Él es el creador, yo soy lo creado. Entonces reconozco mi humildad. Me siento humilde, humillado sé quién está por encima de mí. Pero después tiene un lado humano. El hecho de reconocer que somos hijos de Dios nos está diciendo algo importante, que tenemos el mismo linaje real. Somos el hijo del Rey de Reyes y por lo tanto no pueden haber arrogancias ni tratamientos donde el pastor tenga una categoría superior a la oveja. Y cuando hablamos de la oveja espiritual, me preguntaba una persona y me decía, tú eres pastor, pero pastor de cabras. No. Me dijo correcto, menos mal que no dijo de ovejas, porque ovejas aquí hay muy poquitas, cabras es lo que hay, ¿no? Digo, no. Esa es una figura que el Señor utiliza, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros apropiamos para decir aquel que guía a otros. Y las ovejas son aquellos que deben ser guiados. La función del pastor cristiano evangélico es guiar espiritualmente. Y la oveja, que también soy yo ante mi Señor, es ser guiados por otro, porque hay veces que el mundo no nos facilita esa guía. Y ahí el Señor nos está diciendo, si todos somos hijos del Rey de Reyes y somos todos del linaje real, no puede haber diferencias entre el pastor y el resto de la congregación. No la puede haber. No puede haber una diferencia entre el líder de la alabanza o el líder de lo social o el líder o la secretaria o el tesorero de la congregación con respecto a otros, porque que no tengan responsabilidades definidas, quizá podemos decir así. Somos todos iguales. En el momento que alguien de esta congregación se sitúe por encima de los demás, ya estamos actuando con arrogancia. Y no es el vestido o el componente del vestido que Dios quiere. Estamos desentonando con ese hilaje que no va a beneficiar en nada. Sigue diciendo, de mansedumbre. La persona tiene que ver con la cortesía. La mansedumbre tiene que ver con debemos ser mansos pero no mensos. No tontos. Tiene que ver con el acto de cortesía. La persona cortés es la persona que es capaz de controlarlo todo. Puede saber cuándo enfadarse y cuándo no es necesario enfadarse. Esa expresión que decimos, lo cortés no quita lo valiente. Hay veces que hay que poner
situaciones de freno. Y hay otras veces que decir, me callo. Nosotros ayer íbamos por la carretera, a la altura del Corte Inglés, estas maniobras que hacen algunos conductores, especialmente en un taxista, no por ser taxista, aunque hay veces que entiendo que están más horas en la carretera y creen que la carretera es suya, los demás solo somos unos añadidos de vez en cuando. Y puede ser cierto, porque están tantas horas y yo entiendo que él se va por un carril y yo me meto en el otro y él estaba metiendo, yo cuando lo hice ya él se está metiendo, me pita, tuvo la capacidad elástica de pasar desde el volante a la otra ventana, asomar la cabeza y gritarme. Yo no sé cómo lo hizo, fue una capacidad elástica, el hombre elástico, porque aquello era... ¿Y qué hice yo? Le explico que no, le hago señas, cuando le hago señas digo, este no está entendiendo las señas, este va a enfadarse mucho más, y me tuve que callar. Después mi mujer me aguantó la discusión y los argumentos que tenía para decir que lo hizo mal. Pero él no me iba a escuchar y mi mujer estoicamente asintió todo lo que yo decía. Hay veces que es preferible callarse. Si entramos al enfrentamiento, aunque tengamos razón, perdemos las razones. No eso es lo que el Señor nos llama. Dice que seamos mansos, pero en acto de cortesía. Pero cuando tengamos que defender lo que es correcto, se defiende. Yo no voy a defender, si viniese la policía, yo no iba a defenderlo encarándome con la persona, sino con la autoridad que le corresponde mediar, no con esa persona, si fuese el caso. Tiene que tener, la mansedumbre del cristiano tiene que tener la firmeza y la dulzura de la cortesía. Cuando hablamos de esa expresión de lo cortés no quita lo valiente, nos lo refleja claramente. Muchas veces debemos actuar así. Y tiene aparentemente un último componente que se llama la paciencia. Nuestro ropaje tiene que tener paciencia. En el espíritu que no pierde, se refiere al espíritu que no pierda nunca la paciencia con los demás. Puede haber situaciones de personas que actúan torpemente, pueden haber de personas que son insensatas, que son agresivas, que insultan, que te hacen malos tratos, y aún así tú no te enojas. Eso es complicado. Vamos a sincerarnos un poquito. Ahora que no nos ve nadie, vamos a sincerarnos un poquito. Yo sé que el Señor está trabajando muchísimo conmigo en la paciencia. Les puedo asegurar que la ha trabajado muchos años, porque si algunos me conocen cuando yo tenía unos cuantos decenas menos, pues seguramente yo saltaba por la primera. Yo era de mecha corta, ya aprendía, no esperaba. La experiencia, las circunstancias te van dando cuenta que hay veces que hay que ceder, que hay veces que no entres en esa discusión, hay veces que puedes haber insultos y tienes que callarte. Yo recuerdo a alguien que hace muchos años que me agredió y mi respuesta, les puedo asegurar que años atrás hubiese sido entro en la agresión y nos pegamos ahí hasta que nos cansemos. Pero yo en ese momento sé que fue el Espíritu que me hizo ver, quédate quieto, para. Y mientras me había golpeado yo me paré y no reaccioné y me salía la sangre y la otra persona podía haberme seguido dando, pero digo, creo que te estás equivocando. Y aguantando el tipo, yo no sé cómo lo hizo esto de película, porque parece como cuando está uno muerto ahí en la película y de repente tiene que terminar de decir las últimas palabras del guión para que después muera, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Pues aquello era, después del golpe que te llevaste y con tranquilidad le digo, creo que estás equivocado. Y la persona empezó a llorar delante de mí. No pudo contenerse porque se dio cuenta que se había equivocado. Me pidió disculpas después, pero se había equivocado. En ocasiones yo les puedo asegurar que en momentos determinados la paciencia no llega a activarse. Me precipito antes, pero nos obliga a actuar en paz y con cabeza, para actuar correctamente. Y para decir, no, te pueden insultar. ¿Cuántas veces nos han insultado como cristianos? Ayer los jóvenes creo que trabajaron eso en su programa de jóvenes. Y ver cómo ser cristiano no está de moda. No está de moda. Bueno, les digo más para que se consuelen. No va a estar de moda nunca. Solo estará de moda cuando los famosos lo promuevan. Pero poco tiempo. ¿Por qué? Porque si fuesen otras cosas sí estarían de moda. Pero Satanás sabe lo que no tiene que permitir que esté de moda. Y es el cristianismo. Y cuando hay alguien que sale a la palestra que es cristiano, por muy famoso que sea, no va a ser reconocido, va a ser juzgado y observado en todo momento, para ser cuestionado, porque mal de mucho, consuelo de tonto. No te creas que tú eres mejor que nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nos creen que porque somos cristianos somos mejor que nadie? Al contrario, es que creo que si somos mejor que nadie es porque tenemos al Señor Jesucristo, pero también tenemos el compromiso con Él de que todo lo analizamos. Y a mí me gustaría saber si los que no lo son analizan todo lo que dicen o hacen, ¿no? Actúan por impulsos, que soy así. Mi carácter es así. Pues, chicos, cambia el carácter. Y nosotros nos equivocamos, reflexionamos.
No lo estamos publicando, pero reflexionamos, me equivoqué, lo hice mal. Señor, ayúdame a corregir esto. Fíjese, actuar con paciencia. Quizás la paciencia humana tiene que ser siempre será un reflejo de la paciencia divina. Y tenemos que aprender a soportar estas circunstancias. Y dice en el versículo 13, soportándoos los unos y perdonando unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro. Ese es otro aspecto de nuestro ropaje. La capacidad de tener un espíritu que soporta y perdona. Qué complicado. Yo puedo soportar a la persona que yo quiero, porque mira, ya que estamos en el carro los dos, pues aguanto el tipo. Hay algunos que lo dejan complicado, porque hay algunos que tenemos un carácter que como para soportar, pero somos llamados a soportarnos a unos a otros por amor. Pero a veces decimos, pero yo con esta persona ni tengo que ver nada, es decir, ¿por qué lo voy a soportar? Somos llamados a soportarnos. ¿Por qué? Y a perdonarnos. Por algo que mirando la cruz nos pone en evidencia. Mi madre siempre decía una expresión, cuando yo hacía un carácter fuera de lugar, me decía, tienes un espejo donde mirarte. Mira cómo era tu padre, tú así tienes que mirarte. Tú quieres ser así, ¿cómo quieres ser? Y yo cuando tengo el espejo donde mirarme, mi espejo donde mirarme es la cruz. Porque cuando yo no soporto y no perdono, estoy mirando a la cruz y digo, Señor, ¿cómo tú pudiste soportar mi pecado hasta la cruz, morir por mí en la cruz? ¿Cómo pudiste amarme tanto que me perdonaste mis pecados? Y yo, miserable de mí, que no soy capaz de perdonar ni soportar a otro. Cuando me enfrento ante el espejo de la cruz, inevitablemente me está diciendo el Señor, perdona y soporta como yo te perdoné y te soporto cada día. Yo no sé ustedes, igual son más cómodos de llevar, pero yo al Señor se lo pongo muchas veces difíciles, pero muchas veces difíciles, porque digo, Señor, ¿cómo puedes soportar mi carácter? Que hay veces que me enfrento y discuto todo, y tengo mis luchas como las tenemos todos, y digo, Señor, y aún así me soporta. Y cuando vuelvo a ti me dice, te amo. No me dice, ya te lo había dicho. Eso me lo digo yo. Señor, sé que me lo habías dicho, Señor. Y aún así, te amo. ¿Cómo reaccionamos cuando hemos tenido nuestros hijos que nos dicen algo que está fuera de lugar y que incluso puede ser que nos ofenda? Y cuando nos piden perdón decimos, claro, ¿cómo voy a negarte? O hay veces que reaccionamos y decimos, otra vez, pero parece que no te enteras. Pero sí, lo siento mucho, sí, yo me acuerdo con uno de mis hijos, sí, ya tanto sentirlo, pero cámbialo de una vez. Y en ese momento me acuerdo de un mensaje que prediqué hace muchos años y yo decía, ¿cómo le pude decir eso? Porque cuántas veces hice yo eso con el Señor y lo hago y Él me dice, y yo te perdono, porque te amo, porque el amor actúa de esa forma. Y ahí es donde viene el último componente, el vínculo perfecto, el que lo une todo, el amor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor hace que la iglesia se mantenga unida. Pueden ustedes pensar, históricamente les puedo decir que pueden recordar qué grupos sociales a lo largo de la historia han existido y han desaparecido. ¿Cuántos reinos pudieron existir y duraron lo que duraron? ¿Cuántos grupos sociales pudieron existir y desaparecieron? No se han mantenido hasta hoy. Y sin embargo, un grupo social con peso característico, que es la iglesia cristiana, se ha mantenido hasta hoy por la razón de la cruz que lo vincula, por un acto de amor y porque hemos aprendido todos de esos que debemos relacionarnos personalmente en amor. Porque el amor es lo que mantiene vinculado y unido ese cuerpo en Cristo. El amor de Cristo que queremos hacerlo. Así como Él me amó, yo quiero amar. Y eso es lo que me dice el Señor, que tenemos que mantenernos unidos para que la comunión en amor sea inquebrantable, nada lo pueda romper. Yo les puedo asegurar que quererles a ustedes es fácil, soportarles es fácil. Hay algunos hermanos que pueden resultar más fácil, hay otros que podemos ser un poquito más incómodos, pero en el fondo todos nos podemos soportar y amar, porque quizás nos vemos de vez en cuando, pero cuántas veces nos vemos y lo que tenemos ganas ahora es vernos más. Yo sé que a todos nos gustaría fuera mascarilla, queda poco.
poder abrazarnos y besarnos. Yo estoy viendo algunas películas y estoy viendo algunas imágenes o vídeos en fotos que de vez en cuando, esto me lo quedo para mí, pero ya lo publico hoy, de vez en cuando me pongo a ver vídeos anteriores y digo, ¿cuántas veces nos abrazamos y nos besamos? Yo recordaba, miren, este martes mi madre sería el cumpleaños de mi madre y a mí inevitablemente me viene a la mente todo lo que viví con ella. Yo digo, Señor, gracias, porque hasta que tú te la llevaste, yo me subía encima de mi madre, la abrazaba, la besaba y no había nada que me frenase. Porque pensar solo que no lo podría hacer me hacía pensar en el dolor que tuvieron que pasar y que están pasando aquellos que pierden seres queridos. Que tienen personas que no pueden abrazar ni besar. Y cuando yo veo eso, digo, Señor, yo por lo menos con mi madre lo pude tener, te doy gracias. Le he dado tanta gracia al Señor, porque se la llevó antes de que ocurriese lo que está ocurriendo. Él sabía el tiempo. Hay veces que no entendemos lo que el Señor nos da hasta que no pase un tiempo, porque nuestras cabecitas son limitadas, no vamos a amar. La mía les aseguro que sí, pero creo que todos como humanos estamos en el mismo rango. Y termina diciendo el versículo 15, si nos unimos en amor, dice el versículo 15, qué expresión más bonita. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora que estamos como las culturas americanas se vienen aquí, ahora estamos esta semana en días de acción de gracias, ¿no? Y la palabra de Cristo mora en vosotros, y os moldee, os enseñe, os edifique. Pero ¿saben lo importante que está diciendo aquí? Que la paz de Dios, dice en el versículo 15, gobierne en vuestros corazones. En la traducción del término está diciendo que la paz de Dios sea el árbitro. Que cuando hayan situaciones de vínculo, de enfrentamiento, de conflicto o de lucha entre nosotros, ¿saben a quién tenemos que recurrir? A Jesucristo. Para que su paz sea la que arbitre y la que nos haga ver a todos. No es así. ¿Cuántas veces podemos estar enfrentados? Y más de una vez digo, Señor, es que esto no es así. Y tengo que hablar con este hermano. Y cuando hablo con el hermano me dice, pastor, estaba equivocado. O yo le digo, lo siento, me equivoqué. Y restauramos en amor. ¿Por qué? Porque hemos buscado la paz de Dios. Y Él en árbitro nos ha puesto a cada uno dónde tiene que ser y qué tiene que hacer. Y cuando me han preguntado, ¿y cómo dio la reunión? De maravilla. Porque la paz de Dios arbitra estas situaciones. Y busco yo la dirección del Señor y el otro busca la dirección. Es como en un partido de deporte que de fútbol, que cuando nos quedamos en la duda qué hacer, miramos para el árbitro, a ver qué decide. Y ahí el árbitro es la paz de Dios. Mira a Jesucristo. Te va a posicionar y te va a decir dónde estás tú. Pero no para dañarte, sino para que restaure, para que te vuelvas a relacionar. En los siguientes versículos dice que la iglesia canta y alaba al Señor y aprende de la Escritura. Pero habla de un gran principio y termino con esto en el versículo 17. Y dice, todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Fíjense este versículo en casa. Está diciendo lo siguiente, ponlo en práctica. Todo lo que digas y lo que hagas, ¿serías capaz de decirlo en el nombre de Jesús? Yo hablo hoy en el nombre de Jesús. ¿Soy capaz de decirlo? Sí. Yo puedo hacer una cosa en casa y hacerlo, digo, lo hago en el nombre de Jesús. Oh, espérate. No, porque quizá me estoy enfadando y eso estoy diciéndolo en el nombre de Jesús. No. El Señor te está diciendo, todo lo que digas, todo lo que hagas, eres capaz de ponerlo en el nombre de Jesús. Puedes acompañar esa expresión, en el nombre de Jesús yo hago esto. Porque eso es lo que nos va a revisar y nos va a decir, es de Dios. El vestido del cristiano tiene que estar tan bien fundamentado con los complementos ideales como para decir, esto lo hago en el nombre de Jesús. Y sentir gozo y paz por lo que hago. Pero si lo que siento es reflexión y me llama a revisar lo que hago, lo que digo, lo que pienso, son mis palabras las que estoy diciendo. Les puedo decir a cualquiera, no es que les proponga que lo digan, estén hablando en clase, en el trabajo, donde sea, y digan, y lo digo en el nombre de Jesús. No, eso me lo quedo para mí, porque si igual me van a confundir y va a generar un problema más que otra cosa. Pero digo, la forma en que lo digo, en que lo estoy expresando, los términos de amor que lo estoy transmitiendo, la intención de paz que estoy queriendo transmitir con lo que estoy diciendo, que sea restauradora, que no sea acusadora, eso es en el nombre de Jesús, ¿lo puedo decir? Sí, es conforme a su voluntad. Pero si lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que actúo, todo eso lo hago por el dominio personal propio humano, no es conforme a Dios, no puedo acompañar su nombre. Jesús, esto lo hago en tu nombre. No, eso nos corresponde a un cristiano. Acuérdense, el cristiano
tiene que actuar como su Señor, pero también tiene que padecer como su Señor, porque el esclavo no es mejor que el maestro. Y sufriremos, sí, y tendremos que afrontar situaciones, sí, pero todo lo podremos hacer. La pregunta es: ¿en el nombre del Señor? Yo no sé si con este vestido se quieren vestir. Bueno, yo sé que están vestidos en este formato espiritual. Este es el vestido de la gracia cristiana, el que tenemos nosotros. Solo que en ocasiones tenemos que revisar si el material se está desgastando, tenemos que reponerlo, tenemos que mejorarlo. Tenemos que renovar cosas en nuestra vestimenta. Porque habla no solo de que nos va a proteger del mal que venga de fuera, de Satanás que va a estar incidiendo continuamente el cristiano. No solo eso, es que también nos va a cubrir de una excelencia que va a ser llamativa e intencionada hacia aquellos que no conocen. Y vamos a ser vestidos, ungidos de una manera especial por Él para ser llamados o llamar la atención a otros que quieran hacer lo mismo. Porque va a hablar de nuestro rol social, que es el componente espiritual que solo los cristianos, solo la iglesia en este mundo puede hacer. No hay otro grupo que pueda llevar el rol espiritual que llevamos nosotros. Nos identifica. Para que vean, dice que por nuestro amor sabrá el mundo entero quiénes somos. Para que sepan quiénes somos, quiénes nos aman. El Señor Jesús nos ama de una manera y debemos llevar a ese plano a los demás. Vamos a orar. Padre, en tus manos nos ponemos agradecidos por tantas bendiciones. Señor, gracias por tu palabra, que nos muestra que nuestro nuevo revestirnos tiene que ver con el deseo de agradarte en todo, de mostrar amor, mansedumbre, misericordia, benignidad, bondad, paciencia, humildad, Señor. Que esos hilos que van a entretejer este vestido sea conforme a ti, Señor. Y que todo lo que hagamos entonces pensemos: así es como lo quiere mi Señor, así haré. Así es como debo actuar y conforme a lo que el Señor quiere, así actuaré. Ayúdanos, Señor, a revisarnos continuamente, porque solo queremos agradarte a ti. Porque todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti y no para los hombres. Que el servicio, que la entrega, que la misericordia, que la paciencia no sea para ser reconocidos humanamente, sino para ser mencionados en su presencia por ti y solo por ti, Señor. Y cuando hacemos eso, tú aportas bendición y generosidad en nuestras vidas y transmitimos eso a los demás. Ayúdanos, Señor, a revisarnos. Gracias, Padre, porque estamos bien protegidos en ti, Señor. Pero gracias, Padre, porque nos estás dando la oportunidad de ayudar a otros a ser protegidos por ti, Señor. Llévanos a nuestros hogares con bendición. Toca los corazones de aquellos que aún no han tomado la decisión de vestirse como cristianos, de vestirse como Cristo quiere, Señor. Y no hablamos del aspecto físico, sino del aspecto espiritual, de tener nuestro carácter, nuestra personalidad como Cristo, Señor. Tener la mente de Cristo. En tu nombre lo pongo todo, Señor, agradecidos de corazón. Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.